El multimillonario se casó con la madre de gemelos sin hogar por el bien de una discusión, pero lo que descubrió lo sorprendió. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias. Escribe en los comentarios de qué ciudad eres. El candelabro del techo arrojaba un cálido resplandor dorado sobre el exclusivo Manhattan Lounge, donde la élite más poderosa de la ciudad se reunía para disfrutar de un costoso whisky, puros importados y juegos casuales de influencia. El aire olía a cuero, roble y arrogancia, con la competencia tácita que prosperaba entre hombres que hacía tiempo que habían conquistado todo excepto el aburrimiento. En el centro de todo, sentado en una cabina privada con un vaso de Macallan en la mano estaba Garrett Lawson, un hombre sinónimo de poder, control y ambición despiadada. A los 42 años había amasado un imperio en banca de inversión convirtiendo pequeñas adquisiciones en acuerdos multimillonarios. Sus trajes estaban hechos a medida para la perfección, sus palabras eran lo suficientemente afiladas para atravesar las negociaciones como una cuchilla y su confianza era del tipo que provenía de nunca tener que rogar, nunca tener que perder. Prosperó en este mundo donde los hombres jugaban a ser dioses dictando los mercados. Y las economías con un movimiento de un bolígrafo, las relaciones eran transacciones, el éxito se medía en números y amor, el amor era un mito para aquellos lo suficientemente tontos como para creer en con acento agudo. Él sentado frente a él, girando una copa de vino, estaba Rand Buff, un magnate de los fondos de cobertura y rival de toda la vida convertido en amigo renuente. Su amistad no se basaba en la calidez o la camaradería, sino en un reconocimiento tácito del dominio del otro, donde otros adulaban a Garrett Rand. Lo desafiaban, lo que quizás era la única razón por la que Garrett lo mantenía cerca. Te has vuelto predecible. Garrett Rand reflexionó mirándolo por encima del borde de su copa. Cierras los tratos más grandes, sales con las mujeres más hermosas, ganas todos los juegos, pero de alguna manera eres completamente aburrido. Garrett sonrió imperturbable. Porque no pierdo mi tiempo en cosas que no importan. Rand se inclinó y su sonrisa se volvió aguda. Exactamente, solo participas en batallas, sabes que puedes ganar, pero ¿y si por una vez jugaras un juego que no estuviera amañado a tu favor? Garrett arqueó una ceja. Dices que puedes adaptarte a cualquier cosa, conquista cualquier situación, pruébalo. Rand hizo una pausa dejando que el peso de sus palabras se asentara antes de continuar. Casarse con una mujer completamente fuera de tu mundo, no una supermodelo, no una socialite, alguien que no encaja en tu vida perfecta y curada, y permanecer casado durante 6 meses. Garrett exhaló una risa silenciosa. La sugerencia absurda, esa es tu idea de un desafío. ¿Qué hay para mí en un acuerdo de 100 millones con mi firma? Dijo Rand suavemente, dejando su bebida sin ataduras. Si ganas. La sonrisa de Garrett no vaciló, pero su mente ya estaba calculando 100 millones, estaba intentando menear. Aunque el dinero no era el verdadero premio, la emoción del desafío de demostrar que Rand estaba equivocado, de afirmar el dominio, esa era la verdadera victoria. ¿Y si pierdo?, preguntó siguiendo el juego. Rand se inclinó hacia atrás divertido. No solo pierdes el trato, pierdes tu reputación como el hombre que siempre gana. Ese era el riesgo real. El nombre de Garrett tenía peso en cada habitación en la que entraba, su dominio incuestionable para dar marcha atrás ante un desafío, especialmente este, sugeriría debilidad, y Garrett Lson no perdió su sonrisa. Se profundizó. ¿Estás en? Rand se rió entre dientes levantando su vaso. Esto va a ser entretenido. La conversación cambió, pero la apuesta permaneció en la mente de Garrett. Ya poniendo un plan en marcha, encontraría a alguien completamente por debajo de su mundo, se casaría con ella, desempeñaría el papel y se alejaría el vencedor, porque al final Garrett Lawson siempre ganaba. Durante los siguientes días, Garrett puso a su equipo en movimiento. Su asistente personal Helen Lam, una mujer eficiente con una mente aguda, discretamente compiló una lista de candidatas potenciales, mujeres muy alejadas de su mundo, mujeres que luchan por salir adelante. Él repasó sus perfiles con curiosidad distante, cada nombre, cada rostro, otro trato por negociar, hasta que uno le llamó la atención. Samira Rivers, 31 años, negra, una vez empleada en servicios sociales, antes de que una serie de desgracias la dejaran sin hogar, madre de 2 niños gemelos de 6 años, actualmente viviendo en un refugio, sin riqueza, sin poder, sin conexiones. La mirada de Garrett se detuvo en su foto. A diferencia de las mujeres en su Samira, impecable, pulida y ansiosa por complacer, lucía fuerte, sus ojos castaños oscuros eran agudos, su postura desafiante. Si desafiara al mundo a que la destrozara, lo haría sin pensarlo 2 veces. Hizo arreglos para encontrarse con ella. Samira Rivers estaba sentada en la abarrotada sala de espera del refugio Hope Center, rodeando con un brazo a sus hijos gemelos, Miles y Malcolm. Los chicos, idénticos en apariencia pero tremendamente diferentes en temperamento, estaban acurrucados cerca de Miles, leyendo tranquilamente un libro de imágenes maltratado, mientras Malcolm se movía con impaciencia. El refugio era ruidoso, lleno de familias y situaciones similares a las de ella. Nunca había imaginado que esta sería su vida una vez que tuviera un hogar, una carrera y un marido. Entonces todo se derrumbó. Había estado luchando desde que un voluntario se acercó y le entregó una nota doblada. Un hombre está aquí para verte. Dijo que se trata de una oportunidad laboral.
Samira frunció el ceño, sus músculos se tensaron. Pocas cosas eran gratis en este mundo, y menos aún para los hombres con trajes caros. Se dirigió a la oficina donde un hombre alto e impecablemente vestido estaba sentado esperando. Estaba fuera de lugar. La arrogancia pulida en su postura, la forma en que su traje gritaba riqueza. La miró evaluando antes de levantarse suavemente. Samira Rivers saludó extendiendo la mano. AHAND Mi nombre es Garrett Lawson, tengo una propuesta para ti. Samira dudó, antes de estrecharle la mano su agarre era firme confiado, el tipo de agarre de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere. Entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de propuesta? La sonrisa de Garrett era controlada, practicada. Me gustaría que te casaras conmigo. Silencio por primera vez en años. Samira estaba realmente sin palabras, lo miró esperando el remate, pero su expresión permaneció neutral y legible. Debes estar bromeando, Garrett. Exhaló como si esperara su reacción. Es un acuerdo mutuamente beneficioso. 6 meses tendrás estabilidad financiera, un hogar para ti y tus hijos, acceso a recursos. Se inclinó hacia adelante, su voz bajó. A cambio aceptarás ser mi esposa nada más. Samira se burló cruzando los brazos. ¿Por qué demonios un hombre como tú necesitaría casarse con alguien como yo? La sonrisa de Garrett apenas vaciló. Tengo mis razones. Cada instinto en ella gritó peligro. Esto era una locura, esto era imprudente, pero luego pensó en Miles y Malcolm, las noches pasadas en refugios, la constante batalla para mantenerlos a salvo, la lucha interminable de tratar de abrirse camino de regreso a casa, un verdadero hogar, una oportunidad de estabilidad. Iba en contra de cada fibra de su orgullo, pero el orgullo no alimentó a sus hijos. Después de un largo silencio, ella habló. Tengo condiciones. Garrett inclinó la cabeza intrigado. Ningún contacto físico, ninguna interferencia en cómo cría a mis hijos, y cada centavo que gastas va hacia su futuro, no a mí. Garrett la estudió por un momento antes de asentir. Estuvo de acuerdo, y así como así el trato se hizo. No sabían que cambiaría todo. El viaje al ático de Garrett Lawson fue silencioso, salvo por el zumbido silencioso del motor del auto de lujo. Samira se sentó rígidamente en el lujoso asiento de cuero, junto a él, sus brazos cruzados firmemente sobre su pecho como si se preparara contra una tormenta invisible. Los gemelos Millas y Malcolm se sentó atrás, su emoción apenas contenida mientras presionaban sus caras contra las ventanas tintadas, maravillándose con el imponente horizonte de Manhattan. Ella debería haber dicho que no, ella lo sabía, y sin embargo aquí estaba en un auto que valía más que todo lo que había tenido en su vida, dirigiéndose hacia una vida que ni siquiera podía empezar a comprender. Miró de reojo a Garrett, su expresión era ilegible, su mirada fija hacia adelante como si ella ni siquiera contra el suave colchón. Garrett se dio la vuelta para irse, deteniéndose en la puerta. Mañana por la mañana Helen te llevará de compras para lo que necesites, dijo. Ropa, artículos de primera necesidad, lo que necesites. Samira se puso rígida. No necesito nada de ti, dijo antes de poder detenerse. La expresión de Garrett no cambió, pero su mirada se detuvo en ella como si evaluara su reacción. Sí, lo haces, dijo simplemente, ya sea que quieras admitirlo o no. Con eso se fue cerrando la puerta detrás de él. Samira soltó un suspiro. No se había dado cuenta de que había estado conteniendo a Miles y Malcolm, que todavía estaban explorando con entusiasmo sus nuevos alrededores, pero no podía deshacerse de la sensación incómoda que se instalaba en su pecho. Había hecho un trato con el diablo y ahora estaba atrapada en su mundo. Samira se despertó con la sensación desconocida de calidez, no del tipo que venía de abrigarse con un abrigo desgastado o acurrucarse con sus hijos para preservar el calor corporal, sino del tipo que venía del verdadero confort. Fue desorientadora por un momento, olvidó dónde estaba, luego escuchó susurros. Giró la cabeza y vio a Miles y Malcolm arrodillados junto a la ventana, sus pequeñas caras presionadas contra el vidrio mientras miraban la ciudad de abajo. ¿Crees que nos quedaremos aquí para siempre? Miles, susurró Malcolm. Se encogió de hombros. No lo sé, pero es agradable. Derecho. Samir, garganta apretada, no podía permitirse el lujo de ponerse cómoda. Esto era temporal, había hecho un trato, una transacción, y hombres como Garrett Lawson no daban nada gratis. Necesitaba recordar eso. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Ellen Lam estaba parada en la puerta, perfectamente preparada, vestida con un elegante traje azul marino. El señor Lawson me ha dado instrucciones de ayudarla con lo que necesite hoy, dijo su tono educado pero impersonal. Comenzaremos con las compras. El conductor está esperando. Samira la miró a los ojos, no dispuesta a mostrar ninguna debilidad. Ella no necesitaba esto, no lo necesitaba a él, pero Miles y Malcolm sí lo necesitaban, así que se tragó su orgullo. Bien, dijo su voz firme, vamos, y con eso dio un paso más hacia el mundo de Garrett Lawson, sabiendo muy bien que esto era solo el comienzo. Los primeros días en el penthouse de Garrett Lawson pasaron en un borrón surrealista. Samira nunca había conocido una vida como esta. El lujo frío e impersonal de todo eso la oprimía como un peso, un recordatorio omnipresente de que era una forastera en este mundo. Cada centímetro del espacio brillaba con riqueza, puertas de mármol pulido, ventanas de piso a techo que mostraban el horizonte de Manhattan, muebles impecables que nadie parecía usar. Se sentía menos como un hogar y más como una instalación de arte, algo diseñado para ser admirado en lugar de vivido en. Millas y Malcolm, por otro lado,
Se adaptó a su nuevo entorno como pez en el agua, exploraron cada rincón del ático con los ojos muy abiertos, Wonder, corriendo por los largos pasillos, maravillándose con la enorme sala de entretenimiento con una pantalla más grande que cualquier otra que hubieran visto. Chapoteando en la piscina climatizada en la terraza de la azotea, su emoción debería haberla hecho sentir aliviada, en cambio la inquietó. Había pasado tanto tiempo enseñándoles a no esperar nada, a prepararse para la decepción, a entender que el mundo no repartía amabilidad libremente. Ahora tenían todo lo que podían soñar, y ella no tenía control sobre cuándo se lo quitarían todo. Garrett apenas estaba cerca, se iba temprano por la mañana y regresaba tarde por la noche. Su presencia era más una sombra que una parte real de su nueva realidad. Incluso cuando estaba allí, apenas los reconocía moviéndose por el espacio con la amabilidad de indiferencia practicada que dejaba en claro que no tenía interés en desempeñar el papel de esposo o padre que le convenía a Samira. Todo bien, cuanto menos involucrado estuviera, más fácil sería recordarse a sí misma que esto era temporal, que no le debía nada más allá de lo que dictaba su acuerdo el personal. Sin embargo, era una historia diferente. La observaban con juicio cortés, pero inequívoco. Sus miradas se demoraban un poco demasiado cuando ella entraba en una habitación, sus sonrisas un poco demasiado forzadas cuando se dirigían a ella. La veían como una intrusa, una presencia indigna en la vida de su empleador. Una mañana, mientras se dirigía a la cocina, escuchó a dos de las criadas susurrar en el pasillo: ¿Has visto a la mujer que trajo a casa? Una de ellas murmuró, su voz goteando curiosidad. La de los niños. La otra respondió: no sé qué hizo para entrar aquí, pero no va a durar. Las mujeres como ella nunca lo hacen. Samir había escuchado cosas peores en su vida, pero algo en las palabras le hizo hervir la sangre. No estaba aquí porque quería estar, no estaba aquí porque había planeado su camino en la vida de un multimillonario. Ella estaba aquí porque él la había elegido por alguna razón retorcida, y ahora se suponía que debía soportarla. Humillación de ser examinada como un caso de caridad. Más tarde, esa tarde, se encontró sentada en una de las enormes áreas soleadas del salón, mirando a un Malcolm sonriendo, y a Malcolm tendido en la lujosa alfombra blanca, coloreando sus cuadernos de bocetos de noticias. La puerta se abrió y Garrett entró en su presencia autoritario. Como siempre, se aflojó la corbata, apenas le dedicó una mirada antes de dirigirse hacia el bar para servirse una bebida. Llegas temprano a casa, dijo, las palabras escapando. Antes de que pudiera detenerlas, él se emocionó y miró su expresión ilegible. Las reuniones terminaron antes de lo previsto. Samira lo estudió, se veía exactamente igual que el día que lo conoció, impecable, compuesto, completamente intocable, y sin embargo algo en él parecía extraño, no podía ubicarlo. Garrett tomó un sorbo lento de su bebida antes de finalmente mirándola completamente. ¿Cómo te estás adaptando?, se burló recostándose contra el sofá, acomodándose. Lo hace sonar como si me acabara de transferir a una nueva escuela. ¿No es eso lo que es esto? Su tono era casi divertido, pero había algo agudo debajo de él, una transición a una vida diferente. No es mi vida, ella disparó de vuelta. Es la tuya, solo estoy de paso. Sus labios se crisparon como si encontrara su respuesta interesante. Bastante bien, ella exhaló cruzando los brazos mientras miraba a los chicos. Les encanta aquí, admitió casi de mala gana, y estoy feliz por ellos, pero no pertenezco a este lugar. Tu personal lo sabe, tus amigos probablemente piensan has perdido la cabeza, y honestamente yo también. Garrett no reaccionó de inmediato, simplemente la estudió por un largo momento como siempre lo hacía, como si estuviera tratando de averiguar exactamente qué la motiva. Te preocupas demasiado por lo que piensan los demás. Finalmente dijo. Ella soltó una risa corta y sin humor. Eso es rico viniendo de ti, ¿es así? Tomó otro sorbo de su bebida. Dejé de preocuparme hace mucho tiempo. Ella entrecerró los ojos. No, tú acababa de aprender a fingir que no lo haces. El aire entre ellos se espesó. Él sostuvo su puerta. Díaz, y por primera vez pensó que vio algo detrás del frío desapego, algo más profundo, pero tan rápido como apareció, desapareció. Garrett dejó su vaso en el mostrador de mármol elegante. Helen se encarga de todo. ¿Necesitas ropa, cuentas, lo que sea? Avísame si falta algo. ¿Por qué? Inclinó la cabeza ligeramente. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo todo esto?, preguntó. No necesitas una esposa. No me necesitas a mí. Por un momento pensó que en realidad podría responder, pero luego su expresión se endureció de nuevo en la máscara ilegible. Estaba aprendiendo rápidamente a resentirse. Aceptaste este arreglo, dijo suavemente. Eso es todo lo que importa. Y así, la conversación terminó. Los días siguientes fueron un borrón de ajustes. Viajes de compras con Helen. Reuniones con tutores privados para los niños. Interacciones incómodas con el personal que seguía tratándola como un inconveniente temporal. Samira se obligó a ignorarlo. Se centró en Miles y Malcolm. Se aseguró de que estuvieran cómodos y seguros, pero algo seguía molestándola. Garrett era un misterio que no esperaba preocuparse por resolver. Había conocido a hombres poderosos antes de trabajar en servicios sociales, el tiempo suficiente para entender cómo la riqueza moldeaba a las personas, cómo el dinero podía convertirlas en dioses en sus propias mentes. Garrett no era solo otro hombre rico, era
Algo completamente diferente, despiadado, imposible de leer y, sin embargo, de alguna manera, completamente sola. Una noche, mientras acostaba a los niños, escuchó una conversación entre Garrett y uno de sus socios comerciales por teléfono. Su voz era fría, aguda, eficiente. La forma en que hablaba sobre tratos, sobre dinero, sobre personas, le revolvía el estómago. No se hacía ilusiones sobre este acuerdo. Sabía que para él era un juego, un movimiento calculado en cualquier plan que estuviera jugando, pero mientras escuchaba, se dio cuenta de algo inquietante. No estaba allí solo para soportar esto, estaba allí para comprenderlo, no porque quisiera, sino porque algo dentro de ella le decía que Garrett Lawson no era tan intocable como quería que el mundo creyera. El silencio del ático era algo a lo que Samira todavía no se había acostumbrado. Hacía años que su vida había estado llena. Con el zumbido constante del ruido, la gente hablando en refugios abarrotados, la distante ballena de sirenas en las partes más duras de la ciudad, la risa de sus chicos resonando en los estrechos apartamentos. Pero aquí en el mundo de Garrett Lawson, el silencio era absoluto, era el tipo de silencio que le ponía los pelos de punta, que hacía que cada sonido que hacía se sintiera intrusivo, como si estuviera perturbando algo sagrado. Miles y Malcolm, por otro lado, se habían adaptado con sorprendente facilidad, corrieron por el vasto espacio con la energía ilimitada de los niños que nunca habían conocido el lujo, pero lo aceptaron como un regalo, no fueron lo suficientemente tontos como para cuestionarlo, nadaron en la piscina de la azotea, jugaron videojuegos en pantallas más grandes que cualquier cosa que hubieran visto antes y comieron comidas preparadas por un chef que una vez había trabajado en restaurantes con estrellas Michelin. Sin embargo, Samira permaneció al límite, evitaba a Garrett tanto como podía, lo cual no era difícil ya que rara vez estaba en casa, pero cuando lo estaba, sus interacciones eran rígidos, calculados, cada uno sintiéndose como otro movimiento en un juego de ajedrez tácito que ninguno de los dos había acordado jugar. Seguía siendo tan ilegible como siempre. Seguía comportándose con esa arrogancia tranquila y controlada como si nada en el mundo pudiera tocarlo, pero lentamente comenzó a ver las grietas. Comenzó con los chicos. No había esperado que les prestara mucha atención al principio. Los trataba como parte del arreglo, una obligación que había heredado al elegirla, pero luego comenzó a notar la forma en que los miraba. Al principio era con una curiosidad distante de alguien que observa una especie extranjera, pero luego algo cambió. Una tarde los encontró sentados en la sala de estar. Malcolm estaba tirado en el suelo alineando cuidadosamente las piezas en un tablero de ajedrez mientras Miles se sentaba con las piernas cruzadas a su lado observando atentamente. Garrett estaba al otro lado del tablero con las mangas arremangadas. Su habitual aire de indiferencia fue reemplazado por algo más. Malcolm hizo un movimiento. Sus pequeños dedos temblaron ligeramente mientras empujaba la pieza hacia adelante. Garrett estudió el tablero durante un largo momento y luego asintió lentamente que dijo que era un buen movimiento. Malcolm sonrió. Toda su cara se iluminó realmente. Sí, Garrett confirmó inclinándose ligeramente hacia atrás, pero no pensaste lo suficiente por adelantado. Mira, movió una pieza atrapando el rey de Malcolm, de una manera que hizo que el chico gimiera de frustración. Miles rió. Te tiene. Malcolm hizo pucheros por un segundo, y luego se iluminó. Juguemos de nuevo. Samira, mirando desde el pasillo. Sintió algo apretarse en su pecho. Garrett no era un hombre amable, ella lo sabía, él era frío, calculador, distante, pero en ese momento mientras se inclinaba hacia adelante para reiniciar el tablero, mientras se tomaba el tiempo para explicar cada movimiento a dos niños, que ni siquiera eran suyos, ella vio algo que no esperaba. Paciencia, no era un gran gesto, él no los estaba bañando en regalos ni haciendo una demostración de afecto, pero estaba presente, él les estaba enseñando, guiándolos, tratándolos. Como si importaran. Ella se dio la vuelta antes de que él pudiera verla mirando. La segunda grieta apareció unos días después. Samira había insistido en cocinar la cena ella misma. El personal de cocina la había mirado como si estuviera loca cuando entró, pero los ignoró. Se arremangó y sacó ingredientes del refrigerador. Había pasado años estirando cada dólar. Preparaba comidas de la nada y no iba a dejar que sus hijos crecieran pensando que la comida simplemente aparecía en un plato. Sin esfuerzo. Acababa de terminar de emplatar la comida cuando Garrett entró. Se detuvo en la puerta. Su mirada recorrió la escena. ¿Estás cocinando? Se secó las manos con una toalla. Claramente, su ceja se levantó ligeramente. Tenemos un chef y tengo dos manos. Ella respondió por un segundo. Él no dijo nada y luego, para su sorpresa, se acercó y tomó un plato. Ella parpadeó. ¿Qué estás haciendo? Estudió la comida. Pollo a la parrilla, papas asadas y verduras salteadas con algo que casi parecía curiosidad. Probando algo nuevo, dijo simplemente. Ella esperaba que diera un solo bocado y lo descartara. En cambio, se sentó en la isla de la cocina y comió en silencio. Cuando terminó, dejó el plato y la miró a los ojos. Estaba bueno. Las palabras fueron tan inesperadas que, en realidad, lo miró por un segundo.
tratando de evaluar si estaba jugando con ella o no. Luego se puso de pie como si el momento nunca había sucedido y salió de la cocina. El tercer crujido llegó tarde una noche. Samira no podía dormir. El ático estaba demasiado tranquilo, demasiado desconocido y sus pensamientos se negaban a calmarse. Se levantó y decidió hacer un poco de té, pero mientras caminaba con Barefoot por el espacio oscuro notó que venía luz del estudio. Dudó solo un segundo antes de acercarse. Garrett estaba sentado detrás del enorme escritorio, su rostro iluminado por el brillo de la pantalla de su computadora portátil se veía diferente en este entorno. El hombre intocable agudo que presentó al mundo se había ido, reemplazado por alguien que parecía cansado. Se apoyó contra la puerta. ¿Alguna vez dejas de trabajar? Él levantó la vista sorprendido por una fracción de segundo antes de disimularlo. Rara vez se cruzó de brazos. Eso no es saludable, ya sabes. Un fantasma de una sonrisa tocó sus labios. Sobreviviré. Ella lo estudió. Había algo en la forma en que estaba sentado, la forma en que sus hombros estaban más tensos de lo habitual. No tienes que fingir a mi alrededor, dijo. Después de un momento su expresión no cambió, pero vio el ligero cambio en su postura. No estoy fingiendo, que dijo. Que ella no le creyó, pero no presionó. En cambio, se dio la vuelta y se alejó, dejándolo solo en el resplandor de sus pantallas con los pensamientos que lo mantenían despierto por la noche. Las grietas eran pequeñas, casi invisibles, pero estaban allí y Samira, a pesar de que cada instinto le decía que mantuviera la distancia, no podía dejar de preguntarse qué había debajo de ellos. La mañana comenzó como cualquier otra. El horizonte de la ciudad se extendía interminablemente fuera de las ventanas del ático. El cielo estaba pintado en tonos apagados de gris. Samira se sentó a la mesa del desayuno con Miles y Malcolm, mirando mientras devoraban sus panqueques con el tipo de alegría sin filtro de la que solo los niños parecían capaces. Había comenzado a establecer un ritmo, o al menos lo más parecido a uno que podría existir en una situación tan extraña como esta. Garrett se había ido como de costumbre, probablemente enterrado en algún acuerdo corporativo de alto riesgo, y el personal se movía eficientemente por el espacio. Su presencia era omnipresente e impersonal. Se había vuelto más fácil ignorar la forma en que miraban. Le resultaba más fácil ahogar los susurros que la seguían cuando caminaba por los pasillos. Se dijo a sí misma que no importaba, que no estuviera allí por ellos y que, desde luego, no estaba allí para hacer amigos. Pero a veces, cuando los chicos dormían y el apartamento estaba oscuro y silencioso, el peso de todo aquello la oprimía. Más tarde, esa tarde, llevó a los chicos al jardín de la azotea, que se había convertido en su lugar favorito, un oasis por encima del caos de la ciudad, lleno de exuberante vegetación y una tranquilidad que no existía en el resto de Manhattan. Se sentó en el banco. Mientras jugaban, sus risas resonaban en el aire y, por un momento, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, las cosas no estaban tan mal. Entonces oyó su nombre, que lo decían con una voz demasiado suave, demasiado practicada, y en el momento en que se dio la vuelta, deseó no haberlo hecho. Rand Both se encontraba a unos metros de distancia, sus agudos ojos azules la evaluaban con algo entre diversión y curiosidad. Vestía un costoso traje azul marino, del tipo que gritaba poder y privilegio, y la forma en que se comportaba le decía que era un hombre acostumbrado a conseguir exactamente lo que quería. Así que eres la infame señora Lawson, dijo. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Samira no se levantó, no tenía idea de quién era este hombre, pero algo en él la puso nerviosa. Y tú eres Rand Both, dijo suavemente acercándose un amigo de Garrett. Eso lo explicaba, tenía el mismo aire de arrogancia, sin esfuerzo, la misma confianza intocable, pero donde la presencia de Garrett era aguda y calculadora. Rand se sintió diferente, peligroso. He oído mucho sobre ti. Continuar que una ceja. No puedo imaginar por qué. Su sonrisa se ensanchó. Creo que puede. Su estómago se apretó. Quería alejarse, quería decirle que fuera cual fuera el juego al que estaba jugando. No tenía interés en ser parte de él, pero algo en sus ojos le dijo que eso no sería suficiente. Debes saber, por supuesto, dijo su voz engañosamente casual, que tu esposo no es el tipo de hombre que hace nada sin una razón. Samira se puso rígida. Si tienes algo que decir, solo dilo. Rand inclinó la cabeza ligeramente estudiándola. ¿No sabes lo haces? Una sensación de frío se arrastró por su columna. No, que él dejó. Soltó una risa silenciosa. Realmente no te lo dijo. La paciencia de Samir se acabó. Dime qué. Rand se inclinó un poco, bajando la voz lo suficiente para hacer que el momento pareciera conspirativo. Que tu matrimonio no es más que una apuesta. Las palabras no se registraron al principio, flotaron en el aire entre ellos sin sentido e imposible. Luego de repente se estrellaron contra ella. Una apuesta. Ella lo miró fijamente, su pulso rugiendo en sus oídos, su respiración demasiado rápida, demasiado superficial. Eso no es verdad, aunque dijo, su voz carecía de convicción. Randa sonrió. ¿No crees que un hombre como Garrett Lawson de repente decidió jugar a la casita con una mujer como tú por la bondad de su corazón? Se rió sacudiendo la cabeza. Eras un desafío, Samira, un juego, y si él podía mantenerte en este matrimonio durante 6 meses, él ganó. Sus manos apretadas en puños, las uñas mordiéndose las palmas. ¿Por qué me estás contando esto?
Rand se encogió de hombros porque disfrutó viendo Things Fall Apart. Una tormenta rugió dentro de ella. Ella no quería creerle, se negó a creerle, pero en el fondo algo en ella siempre había sabido que este arreglo era demasiado bueno para ser verdad. Se dio la vuelta sin decir otra palabra, y se alejó. Los chicos corrieron hacia ella ajenos, pero ella apenas podía oírlos por encima del sonido de los latidos de su propio corazón. Necesitaba oírlo de Garrett, necesitaba la verdad para cuando Garrett regresó. Esa noche ella estaba esperando, apenas tuvo tiempo de dejar las llaves antes de que ella estuviera parada frente a él, cada centímetro de su furia irradiando. Dime, que no es verdad, dijo su voz peligrosamente tranquila. Garrett la miró ilegible, como siempre decirte lo que no es verdad. Quería gritar, quería agarrarlo y sacudirlo hasta que sintió la ira surgiendo a través de ella. Que te casaste conmigo por una apuesta. Ella dijo que todo esto, yo, mis hijos, era solo un juego para ti. El silencio se extendió entre ellos, espeso y sofocante. La mandíbula de Garrett se tensó. ¿Quién te dijo que la pregunta era una respuesta en sí misma? Samira dejó escapar una risa amarga sin aliento. Así que es verdad, él no lo negó, no intentó, no ofreció ninguna excusa patética para que sonara mejor de lo que era. Había pensado que sentiría ira, pero en cambio todo lo que sintió fue traición. Me usaste, susurró. Usaste a mis hijos. El rostro de Garrett permaneció impasible, pero por primera vez vio algo más debajo de la superficie. Arrepentimiento. No importaba, no era suficiente. Confié en ti, dijo con voz temblorosa. Dejé que mis hijos confiaran en ti. Sus labios se separaron ligeramente como si quisiera decir algo. Pero por una vez, Garrett Lawson, el hombre que siempre sabía exactamente qué decir, cómo ganar cada batalla en la que entraba, no dijo nada. Ella se dio la vuelta y se alejó. Esta vez no iba a regresar. Garrett siempre había creído que el control era su mayor activo. Cada decisión, cada movimiento calculado que hacía, estaba diseñado para mantener el poder sobre su mundo, asegurando que nada ni nadie pudiera alterar el equilibrio que había construido con tanto cuidado. Pero cuando el pesado silencio se instaló en el ático, se dio cuenta de que por primera vez en años había perdido el control. La puerta apenas se había cerrado detrás de Samira antes de que la ausencia de su presencia se sintiera asfixiante. El ático, una vez un oasis de soledad, ahora se sentía demasiado grande, demasiado vacío. Se dijo a sí mismo que no le importaba que ella lo superara, que se calmara y regresara cuando se diera cuenta de que no había otro lugar a donde ir, pero las horas se extendieron hasta el día siguiente, y luego otro, y ella no regresó. No había dejado nada atrás excepto el rastro más leve de su aroma en la habitación de invitados, y el sonido persistente de millas y la risa de Malcolm en los pasillos. El silencio que siguió fue insoportable. Garrett se ahogó en el trabajo, se lanzó a reuniones, negociaciones, cualquier cosa que mantuviera su mente ocupada. Cerró una adquisición multimillonaria de una empresa de tecnología fallida, aseguró un trato que puso a su empresa por delante de la competencia, y programó compromisos consecutivos solo para evitar regresar solo al ático. Debería haberlo hecho sentir realizado, pero no importó. En el momento en que se quedó quieto, su mente regresó a la última mirada en los ojos de Samir. Traición. Había visto muchas emociones dirigidas a él en su vida. Admiración, envidia, miedo, incluso odio, pero traición. Esa fue diferente porque él la había dejado creer que era real. Helen se dio cuenta. El cambio primero, su asistente había trabajado para él lo suficiente para saber cuando algo estaba mal. No preguntó, pero no necesitaba hacerlo, siempre estaba 2 pasos por delante. No has estado en casa en 3 días, dijo casualmente mientras bajaban en el ascensor desde su oficina una noche. Garrett no levantó la vista de su teléfono. He estado ocupado. Helen lo miró de inmediato, y eso no tiene nada que ver con el hecho de que la señora Lawson haya sido vista como voluntaria en un refugio al otro lado de la ciudad. Las palabras lo detuvieron en seco. Se giró para mirarla. Su expresión era ilegible. Lo que Helen le entregó, un informe cuidadosamente impreso, leyó el contenido apretando la mandíbula. Samira había regresado al único lugar que conocía, el refugio, no solo como residente, sino como voluntario. Podía imaginarlo perfectamente, sus mangas arremangadas, organizando donaciones, consolando a familias en dificultades, haciendo lo que siempre había hecho antes de que la arrancara de ese mundo. Un nudo se formó en su estómago. Ella había dejado su mundo e inmediatamente regresó al suyo, y no lo necesitaba la comprensión, ni siquiera estaba seguro de si entraría, pero algo en él se negaba a salir a través de las grandes ventanas del frente. Podía ver a Samira moverse por el centro hablando con voluntarios, organizaciones y suministros. Parecía cansada, pero había algo en su postura, la tranquila determinación en sus movimientos, que hizo que su pecho se apretara. Ella pertenecía aquí, estaba destinada a esto, y casi lo había destruido debido a su propia arrogancia. Antes de que pudiera darse la vuelta, la puerta se abrió y un joven salió. Se detuvo cuando lo vio. Garrett lo reconoció por los archivos que había revisado. DeAndre, uno de los voluntarios que Samira había asesorado. El chico lo miró de arriba abajo, el escepticismo se aclaró en su expresión. ¿Perdiste, hombre?, DeAndre preguntó. Garrett exhaló lentamente. No. El joven sonrió.
Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Garrett no tenía una respuesta para eso. No estaba listo para decir en voz alta. Solo miraba. Finalmente dijo. DeAndre negó con la cabeza. Sí, bueno, mirar no hace mucho en un lugar como este. Luego se alejó dejando a Garrett parado allí sintiendo algo que no había hecho. En un inadecuado largo tiempo al día siguiente hizo algo que nunca pensó que haría. Se presentó en Rise Up, en medio de la tarde vestido con algo diferente a sus habituales trajes a medida. Nunca antes se había ofrecido como voluntario, nunca había considerado la idea, pero no tenía opciones. Cuando entró lo primero que notó fue cuántas personas había, madres con niños pequeños, hombres y mujeres mayores, buscando un lugar para descansar, adultos jóvenes, tratando de encontrar su equilibrio. El centro no era solo un refugio, era un salvavidas y Samira estaba en el corazón de todo lo que vio él. En el momento en que entró todo su cuerpo se tensó, su expresión ilegible. Él respiró lentamente y dio un paso adelante. Quiero ayudar, dijo. Su mirada no se suavizó, al contrario se endureció. Ayuda. Él asintió. Lo que necesites lo haré. Ella lo estudió por un largo momento como si tratara de determinar si este era otro juego, otra manipulación. No perteneces aquí, Garrett, dijo finalmente. Él no discutió. Pero sí perteneces, dijo, y yo estaba demasiado ciego para ver eso antes. Algo parpadeó en su expresión, algo demasiado rápido para que él lo viera. Finalmente ella dejó escapar un suspiro lento, hizo un gesto hacia una pila de cajas cerca del fondo de la habitación. Bien, ella dijo, empieza con la espada, y esas. Él no dudó, se arremangó, se acercó y empezó a desempacar suministros. No sabía lo que estaba haciendo, no conocía las reglas de este mundo, pero por primera vez estaba dispuesto a aprender. Trabajó durante horas avanzando en las tareas sin quejarse. Era un trabajo agotador, tedioso, levantar, dolor, organizar. Para cuando llegó la noche su espalda y sus manos estaban doloridas y su costoso reloj estaba manchado de polvo, pero cuando levantó la vista y vio a Samira observándolo desde el otro lado de la habitación, algo dentro de él se calmó. Fue un comienzo. En los siguientes días siguió volviendo, no hizo un gran anuncio, no exigió atención, solo trabajó, aprendió nombres, escuchó historias y por primera vez en su vida entendió lo que significaba dar sin esperar nada a cambio. No estaba seguro si Samira estaba impresionada o solo esperando que renunciara, pero ella no lo rechazó. Una noche después de otro largo día en el centro la encontró sentada afuera mirando la puesta de sol. Se sentó a su lado apoyando los codos en las rodillas. Nunca te dije que lo sentía, dijo en voz baja. Ella no lo miró. Las palabras no significan mucho, Garrett, lo sé, exhaló, por eso estoy tratando de demostrarlo. Un largo silencio se extendió entre ellos, luego finalmente ella habló. Veremos, no fue perdón, pero fue algo, y por ahora eso fue suficiente. Garrett no esperaba que todo cambiara de la noche a la mañana. Había pasado demasiados años construyendo muros, convenciéndose a sí mismo de que el control era lo único que importaba. Deshacer esa mentalidad no era algo que pudiera lograrse en una semana o incluso un mes, pero siguió apareciendo, siguió trabajando, siguió escuchando. Al principio los voluntarios se levantaron, lo trataron con escepticismo, lo observaron de cerca esperando a que perdiera el interés, aburrirse, para demostrar que seguía siendo el mismo multimillonario intocable que había atravesado sus puertas ese primer día. Algunos de ellos murmuraron en voz baja cuestionando sus motivos, asumiendo que esto era otro truco publicitario o algún intento desesperado de recuperar a la mujer de guerra a la que había hecho daño, pero no se fue. Empacó cajas de donaciones, sirvió comidas, limpió pisos, transportó cajas de comida, organizó colectas cuando se necesitaba financiación. No solo arrojó dinero al problema, hizo llamadas, usó su red, encontró soluciones reales que no solo arreglaron las cosas temporalmente, sino que crearon cambios a largo plazo. No exigió crédito, no puso su nombre en nada, simplemente trabajó. Samira lo miró siempre desde la distancia, siempre con ese mismo cansancio silencioso. No se lo hizo fácil, no ofreció elogios ni palabras de aliento. En todo caso, parecía decidida a dejar que lo resolviera por su cuenta para ver si duraba. Entendió por qué durante semanas las cosas siguieron siendo cuidadosas entre ellos. Ella le permitió estar allí, pero no le dio la bienvenida de nuevo a su vida, no de la manera que alguna vez él hubiera. Incluso DeAndre, que había sido su crítico más vocal, admitió a regañadientes que tal vez, solo tal vez, él no era una causa perdida. Y luego estaba Samira. No volvieron a su lugar como un final ordenado de un libro de cuentos. Ella no corrió a sus brazos. No fingió que todo estaba arreglado, pero sus conversaciones se volvieron más fáciles. Su tiempo juntos, más natural. Los chicos todavía lo adoraban, pero esta vez él sabía que tenía que ganarse el derecho de estar en sus vidas. Una noche, cuando terminaron de prepararse para un evento en el centro, Samira estaba a su lado y observaba cómo los voluntarios organizaban las mesas. Has cambiado, dijo de repente. Garrett la miró. Tuve que hacerlo. Ella asintió y luego lo miró a los ojos. Veo que había algo en la forma en que lo dijo que le hizo entrecortar la respiración. No era perdón, todavía no, pero era algo parecido y por ahora eso era suficiente. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte para no perderte nunca nuestros últimos videos. Comparte este video con tus amigos y familiares y cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos para ver más historias geniales. Nos vemos en el próximo.